aprendizaje que todos estamos teniendo. Recordemos que uno de los módulos que conforman parte de este proceso de coaching es el de liderazgo, el cual ya estamos pronto a iniciar. Y es precisamente el día de hoy que vamos a iniciar con este módulo, con la participación de Don Maynor. Don Maynor es coach profesional certificado por John Maxwell Team y también ha ocupado importantes puestos de gerencia en este país, un compañero de trabajo, un colega que con muchísima confianza le he brindado el espacio el día de hoy para que con su experiencia nos pueda aportar un poquito en un tema que es muy amplio, que es el tema del liderazgo, desde su propia experiencia personal, desde su propio bagaje y también que nos pueda aportar valor sobre qué otras oportunidades podemos tener los coaches en formación, ya sea los que estemos certificados o que nos estemos certificando, qué otras oportunidades podemos encontrar en el mercado para seguir afinando nuestras habilidades y nuestras herramientas de coaching, ¿verdad? Recuerden que una parte importante del proceso como tal de coaching, ya sea que lo estemos llevando, que lo hayamos finalizado, es no creernos productos terminados, sino realmente tener siempre una apertura de humildad, entendiéndolo desde siempre estar abierto a procesos de aprendizaje y mejora. Y precisamente Don Maynor el día de hoy va a compartirnos tanto su bagaje en el tema de liderazgo, pero también qué otras oportunidades los coaches podemos tener aquí en Costa Rica para poder empezar a trabajar, a trabajarnos nosotros mismos y por ende también poder ayudar a trabajar con los demás, perdón. Muy bien, recuerden que la sesión del día de hoy está siendo grabada para que ustedes después puedan escucharla en el aula virtual, puedan acceder a ella y puedan rebobinar el cassette y analizar más detenidamente la sesión que se va a trabajar el día de hoy. La metodología va a ser la siguiente. Don Maynor va a hacer uso de la palabra en el momento que yo le indique. Va a tener a disposición aproximadamente de aquí hasta las 8:30. Los demás vamos a estar escuchando. Les voy a solicitar por favor que puedan silenciar su micrófono para que no se nos cuele ahí ningún ruido externo. En este momento los únicos que pueden tener el micrófono activado es Don Maynor y mi persona, si se presenta alguna situación. En el momento que Don Maynor lo considere oportuno, podrá solicitarles que activen el micrófono para que hagan alguna pregunta o algún comentario. O si Don Maynor tiene a bien, puede solicitar también que los micrófonos estén activados durante el inicio de la sesión. En eso no hay ningún problema, pues hay libertad de cátedra en ese sentido. Y al finalizar, pues vamos a hacer un cierre. Bueno, entonces, sin más preámbulo, voy a darle la palabra a Don Maynor. Don Maynor, si tiene que pasar alguna diapositiva, únicamente me indica y yo con mucho gusto desde acá voy pasando las diapositivas que usted ha designado para el día de hoy. Pues sin más preámbulo, bienvenido Don Maynor, muchísimas gracias de nuevo por el espacio que nos está brindando y adelante, la audiencia es toda suya. Muchísimas gracias, Eduardo. Muy buenas noches a todos. Qué gusto compartir con ustedes. Y realmente es un gusto compartir con ustedes, especialmente por saber que están en este proceso de formación en este campo tan interesante como lo es el coaching. Bueno, voy a ir directo, sí decirles que siéntanse en total libertad conforme avanzo. Si tienen alguna consulta, lo que podemos hacer es que podemos ir compartiéndola por medio del chat y al terminar de compartirles esta información que les traigo, con muchísimo gusto interactuamos un poquito más a partir del micrófono para no interrumpir la presentación inicial. Voy a procurar no tomar la hora para eso, sino que voy a compartirles esta información tal vez en un lapso de unos 30 minutos aproximadamente y podemos darnos un buen espacio para, sobre todo para conversar y ver un poco más de vivencias, preguntas específicas que quieran hacerme. Voy a dar un poquitito más de contexto antes de entrar en este tema que les traigo esta noche, para que conozcan un poquito de quién es Maynor. Ya lo adelantaba Eduardo. Hoy, de hecho, particularmente les voy a compartir un fragmento, un pequeño tema en torno al liderazgo con respecto a uno de los libros que es escrito por el autor John Maxwell. John Maxwell es mi mentor en el campo de liderazgo. Tuve la oportunidad de certificarme con él y en el 2014 y desde entonces trabajar con contenido y material de él acá en Costa Rica.
Me parece que es uno de los mejores exponentes en liderazgo y por eso decidí, no es el único con el que trabajo, pero decidí compartirles un poquito de ese contexto el día de hoy. Pero bueno, yo soy un emprendedor más, soy una persona que tomó la decisión de dejar un empleo corporativo hace un tiempo atrás para dedicarse por completo a su pasión y la pasión es esta, es compartir temas de liderazgo y sobre todo el tema de coaching y hoy quiero compartirles también un poco de esa experiencia. Así que si van teniendo consultas, por favor siéntanse libres de incluirlas por medio del chat y pronto estaremos interactuando un poquito más si les parece. Así que con esto, Eduardo, si me ayudas con la próxima Claro. slide, yo les voy a compartir un tema llamado la ley del tope. Y voy a comenzar por recomendarles un libro, ahora que ustedes están en torno al tema de liderazgo, si lo tienen a bien y es de su interés, recomendarles un libro que es todo un manual de referencia en el campo de liderazgo. Es un libro que se llama Las 21 leyes irrefutables del liderazgo, escrito por John Maxwell. Créanme que yo no gano nada con recomendar el libro y con que lo compren. Lo recomiendo porque realmente el contenido de este libro es todo un manual de referencia. Y esta ley que les comparto hoy, de hecho, es la primera ley que está escrita en ese libro y es sumamente poderosa. Por eso escogí, tenía la oportunidad de compartir con ustedes algún tema, pues escogí este en particular. Y es que como dice por ahí en la filmina esta, la capacidad de liderazgo determina el nivel de eficacia de una persona. Entonces, es sumamente importante comprender esto, aún más cuando vamos al contexto de un coach. Normalmente cuando yo doy seminarios, talleres de este tema, es una audiencia de gerencia, tiene un enfoque y un contexto un poco diferente, pero me parece sumamente interesante el poder enfocarlo hacia un ambiente de personas enfocándose hacia el coaching, porque nosotros como coaches definitivamente necesitamos y debemos ser líderes. Eso es indispensable en este campo, en esta profesión que hemos escogido. Y creo que hoy les puede dejar una muy buena perspectiva sobre la importancia que tiene el liderazgo a partir de esta ley. Entonces, esa capacidad de liderazgo determina el nivel de eficacia de una persona. Se los voy a mostrar con un ejemplo y se los voy a mostrar con una gráfica pronto. Aquí lo importante es determinar ese nivel de eficacia. Es poder determinar que el liderazgo realmente marca la diferencia de donde yo me encuentro y hasta donde yo puedo llegar. Y muchísimas veces consideramos cualquier cantidad de factores alrededor. Consideramos factores de formación, capacitaciones en diferentes campos, muchísimas áreas en torno a una persona integral, pero muchas veces se nos olvida contemplar la importancia que es ser un buen líder y todo lo que esto conlleva. Cuando hablamos de liderazgo, hablamos de temas de comunicación que están inherentes a nosotros desde que nacemos. Hablamos de temas de relaciones interpersonales y estos se dan desde el mismo momento que nacemos y estamos en casa, empezamos a interactuar con nuestros padres. Ya a partir de ahí empezamos a tener influencia de nuestros padres y hermanos y demás sobre nosotros. Y es a partir de ese momento que los rasgos de liderazgo comienzan esas semillitas de liderazgo comienzan a sembrarse. Sin embargo, no son determinantes, son un factor que se puede modificar con el tiempo. El tema acá es que el tema de liderazgo contempla muchísimas áreas, sobre todo algo importantísimo, y es que el liderazgo, si podemos conseguir un único sinónimo para el liderazgo, es la palabra influencia, es la capacidad que tenemos nosotros de influir en las personas. Por eso digo que como coaches, para nosotros es fundamental el tema de liderazgo, porque si bien nosotros dirigimos, ayudamos, acompañamos a una persona en su proceso de formación, en su proceso de descubrimiento para llegar a alcanzar eso que tanto desean en su vida, somos nosotros quienes le facilitamos a través de nuestras herramientas, de las preguntas, de ese proceso, le facilitamos la oportunidad de descubrirse, de conocerse. Pero muchas veces en ese proceso es necesario ser un líder del proceso. No porque nosotros trabajamos en función de preguntas y ellos son los que descubren, quiere decir que nosotros estamos exentos de en algún momento liderar a esa persona que está trabajando con nosotros. Y es una responsabilidad muy importante y muy grande, porque si no asumimos ese rol, entonces ese nivel de eficacia nuestro también se convierte en el tope de la persona con la que estamos trabajando. Entonces, Eduardo, ¿me ayudas con la próxima, por favor? Entonces, les decía, esa misma frase, la capacidad de liderazgo es el tope que determina el nivel de eficacia de una persona. Entonces, veámoslo de esta manera. Cuanto menor es nuestra capacidad de dirigir, tanto más bajo está el tope de nuestro potencial.
Y cuanto más alto nuestro nivel de liderazgo, de dirección, de influencia, tanto mayor es su eficacia o es nuestra eficacia. Veámoslo de esta forma, si nosotros pudiésemos en este momento hacer un test de liderazgo que evalúa diferentes factores y lo ponemos simplemente en una escala del 1 al 10 para tratar de analizar cuánto es nuestro nivel de liderazgo. Si nosotros obtuviésemos un resultado de 5, ese 5 sería nuestro tope de influencia, nuestro tope de liderazgo. Pero quiere decir que realmente nuestra capacidad de liderazgo llega hasta un 4. Lo cual quiere decir que es muy difícil que nosotros podamos ejercer influencia sobre alguien que tenga un 6, que tenga un 7 o que tenga un 8. ¿Por qué? Porque normalmente personas que tienen una evaluación de 6, de 7 o de 8 en liderazgo, en influencia, buscan relacionarse con personas que tengan un nivel similar. Y es muy difícil conseguir que una persona con un nivel más elevado pueda ser dirigida por una persona que tiene un nivel de liderazgo menor. Entonces, si empezamos a comprender este concepto, nos damos cuenta de que es sumamente valioso para nosotros, no solo comprenderlo, sino aplicarlo en nuestra vida. ¿Qué tan líderes estamos siendo de nosotros mismos? El liderazgo, con todo lo que eso abarca, con todo lo que implica estudiar liderazgo, comienza por el concepto más simple, en el mismo concepto donde nace el coaching, comienza en nosotros mismos. El liderazgo inherentemente nace en nosotros. Y es a partir de nosotros y de lo que nosotros logramos crecer en nuestro propio liderazgo que logramos exportar ese nivel de influencia hacia otras personas, otros grupos, equipos, empresas, países y demás. Entonces, si el liderazgo nace en nosotros, es importantísimo poder tener ese termómetro que nos permita analizar en cuánto estamos, en cuánto está nuestra temperatura de liderazgo, qué tan alto, qué tan bajo, y qué tanto podemos hacer para poder elevarla, porque mientras más alto sea nuestro nivel de liderazgo, de acuerdo a lo que nos dice esta ley, mayor es el impacto que podemos tener en otros, mayor es la capacidad que nosotros tenemos al incrementar nuestro tope. La siguiente, por favor. Acá lo vamos a ver con esta gráfica, para tratar de ilustrarlo un poco más. Si nosotros tomamos el eje de la izquierda, que es el eje de liderazgo, y lo utilizamos en esa escala que les comentaba, del 1 al 10, voy a hacer una pausa. Veo un comentario de Walding que dice que no escucha. No sé si todos estamos con problemas de audición o será solo el compañero. Vamos a ver. Tiene que activar el micrófono, porque yo creo que los demás sí estamos escuchando bien. Igual yo le voy a poner un mensaje por WhatsApp para comunicarme con él y puede continuar con la presentación. Perfecto. Entonces, les decía, vamos a utilizar el eje de la izquierda del 1 al 10 en torno al nivel de liderazgo que nosotros tenemos. Y vamos a utilizar dedicación al éxito, el eje de abajo, entendiendo dedicación al éxito como lo siguiente. Todo lo que nosotros hemos trabajado por desarrollar nuestras habilidades, entiendas, habilidades blandas, el mismo proceso de aprendizaje de coaching en el que ustedes se encuentran, estudios formales, escuela, colegio, universidad, hasta donde sea que hayan llegado, cualquier tipo de otros cursos de formación, capacitación, lectura de libros, trabajo, enfocadas en un proyecto determinado, toda esta serie de factores las podemos contemplar como dedicación al éxito. Entonces, imagínense que tenemos a un compañero, y ahí Eduardo, si me ayudas con un clic. Ok, tenemos el ejemplo de una persona que ha hecho un tremendo esfuerzo en lo que es su propia formación personal para llegar a alcanzar determinado objetivo. Entendamos éxito como aquel proyecto, aquel sueño que la persona tiene, ese enfoque para ir a conseguir algo en particular. Y ha invertido, se encuentra en una escala de 8 de 10, o sea que su inversión ha sido bastante amplia, su crecimiento ha sido bastante alto, sin embargo se encuentra en el nivel 1 de liderazgo, muy poco ha profundizado en el campo de liderazgo, muy poco en el campo de influencia y todo lo que esto conlleve. Si en este momento esta persona se hace la pregunta de decir, ok, estoy en un 8 de 10, ¿cómo puedo crear un impacto mayor? ¿Cómo puedo crecer más? ¿Cómo puedo profundizar aún más e impactar a otros o llegar a alcanzar ese éxito que tanto busco? ¿Cómo logro crecer más?
Le damos un clic, Eduardo. Si la persona decide hacer una inversión aún más en el campo de dedicación al éxito, entiéndase, por ejemplo, terminar este proceso de certificación y decir, ok, continúo con los estudios y ahora voy a sacar una certificación especializada en programación neurolingüística. Perfecto. Continuamos construyendo esa caja de herramientas, incrementando contenido, pero todo lo que nos había abarcado el esfuerzo para llegar de 0 hasta 8, básicamente va a ser el mismo nivel de esfuerzo que vamos a requerir para poder incrementar de 8 a 10. O sea que esos dos eslabores finales requieren prácticamente el mismo nivel de energía, de inversión de tiempo y demás que requirió haber construido hasta el 8. Y si ven, en el primer esfuerzo la persona busca crecer en el campo profesional y lo que logra incrementar es solamente un 10%. Ahora, esta misma persona toma la decisión de comenzar a hacer una inversión en su crecimiento personal desde el punto de vista de liderazgo. Empezar a crecer en el tema de comunicación, relaciones interpersonales, el tema de influencia y todo lo demás que abarca el liderazgo. ¿Me ayudas ahí, Eduardo? Y vean ustedes que con solo haber incrementado un 40% su conocimiento de liderazgo, vean cómo la gráfica ya comienza definitivamente a marcar otra cosa. El impacto es exponencial, de hecho es muchísimo más grande. Y por supuesto ustedes se van a poder imaginar de que si esta persona continúa elevando su conocimiento en liderazgo, aunado a todo el conocimiento que ha adquirido en lo que es dedicación al éxito, habiendo alcanzado hasta un 9 de 10, siguiente clic, Eduardo, pues por supuesto que la gráfica cada vez el impacto va a ser mayor. Con solo haber incrementado un 70%, vean ustedes que prácticamente el cuadro completo de esta gráfica se llena. Entonces el impacto comienza a ser muchísimo más grande, se comienza a ser exponencial conforme nosotros nos vemos expuestos a mayores habilidades, mejores habilidades de liderazgo. Muy pronto al terminar esto yo les voy a comentar cómo esto es cierto y se lo voy a comentar a partir de mi propia historia de vida y cómo logré hacer esa transición. Pero esta gráfica nos permite entender cómo, si bien es sumamente importante todo ese proceso de inversión en estudios, e inversión de trabajo, etcétera, si bien todo eso es sumamente importante en nuestra vida, no podemos obviar la necesidad de continuar y de crecer en el campo de liderazgo. De lo contrario, el esfuerzo que va a requerir de nosotros para conseguir ese impacto que queremos va a ser muy elevado, muy alto, el desgaste va a ser sumamente alto, en contraposición de lo que fuera si logramos incrementar esas habilidades. ¿Por qué? Bueno, porque conforme incrementamos las habilidades de liderazgo, para nosotros se va a hacer muchísimo más fácil, por ejemplo, pasar por el proceso de desarrollo de nuestro negocio. El estudiar para coaching definitivamente implica crear un negocio, ¿no? Aunque cueste verlo de esa manera por el impacto que nosotros generamos en las personas que reciben nuestro servicio como coach, pero solo el hecho de ofrecer ese servicio y poder percibir, cobrar algún dinero por ese servicio, ya eso nos convierte en una persona que tiene un negocio, potencialmente una empresa. La facilidad con la que hacemos crecer ese negocio cada vez se da más conforme para nosotros incrementa el crecimiento en el área de liderazgo. ¿Por qué? Porque podemos interactuar de mejor manera con otras personas. Las negociaciones de venta, de interacción con una empresa para ofrecer un servicio se vuelven todavía más sencillas. Es más fácil aprender a leer el comportamiento de otras personas conforme nosotros crecemos en el campo de liderazgo. Es más sencillo poder interactuar con esas personas, tener esa facilidad de oratoria, de expresión, tener esa facilidad de interacción con las personas, esa facilidad para resolver problemas, para interactuar en situaciones difíciles. Entonces, esa serie de herramientas son el complemento perfecto en nuestra caja de herramientas para aunarle o sumarle a toda esa dedicación que hemos tenido sobre el tema del éxito. Siguiente, Eduardo. Acá les voy a contar una historia, una más, por favor. Ajá, ahí está bien. Acá les voy a contar una historia. Vamos a ver. Estos dos señores, gracias. Esta es una historia para ilustrarles con una historia real esto que les acabo de compartir en teoría. Y les voy a hacer un breve resumen. Si ustedes adquieren ese libro y por ahí ven en el primer capítulo van a ver la historia completa de estos señores. Estos señores que ustedes ven acá son los hermanos McDonald's. Por allá de los años 30, en el lado de California, después de una serie de intentos fallidos que estos señores tuvieron en diferentes áreas,
para comentarles algo, por ejemplo, una de las primeras áreas en las que ellos quisieron involucrarse y por eso se fueron hacia el lado de California, era el área de la actuación. Ellos querían trabajar en el campo de la actuación eh, y se lograron ubicar en California, tuvieron su propio teatro trabajando en ese campo. Sin embargo, en muy poco tiempo tuvieron que cerrarlo, no fue algo que les diera éxito, pero ellos tenían esa expectativa de crear algo que fuera propio, de desarrollarse en algo que fuera propio, y bueno, toda la historia los fue llevando a, en algún momento, la siguiente imagen que si me ayudas, Eduardo, que se vio hace poquito, pues precisamente en algún momento, en una esquina, eh, en el área se me acaba de olvidar cómo se llama, ahí donde hacen el desfile de las rosas, ahorita me acuerdo el lugar, pero bueno, se creó este restaurante, que fue el primer restaurante de McDonald's que existió, por allá en los años 30. Resulta que cualquiera podría pensar que estos señores sí fueron unas personas sumamente visionarias, unas personas sumamente exitosas a ese punto, crearon un modelo de negocio que en el momento no existía. Cuando los McDonald's deciden poner este primer restaurante, cambiaron por completo la dinámica y el modelo de restaurantes que existían. Y ellos se dieron a la tarea de crear un restaurante que asegurara el servicio, y si no recuerdo mal, me parece que aseguraba que el servicio en términos de unos 30 segundos, un minuto, la persona pudiera tener lo que estaba pidiendo de alimentación en su restaurante, lo cual era sumamente novedoso porque normalmente no era lo que sucedía en cualquier otro tipo de restaurante que ya existía. Entonces ellos lo que crearon fue, para mí, el concepto de manufactura en la producción de comida. Ellos lograron hacer de qué manera agilizaban el proceso de tal forma que pudiese servirse la comida de forma más rápida. Así que ellos fueron sumamente exitosos. De hecho, escalaron en el campo financiero de una forma impresionante en los primeros años. Uno podría decir que ese fue el nacimiento de lo que hoy ustedes y yo conocemos como un McDonald's. Estoy seguro que todos los que estamos acá hemos visitado en algún momento un McDonald's y podríamos decir, bueno, pues eso fue, y gracias a ellos es que hoy día tenemos McDonald's en Costa Rica y que básicamente cualquier país que vayamos nos vamos a encontrar un McDonald's. Sin embargo, vieran que no es así. Resulta que durante el tiempo que ellos tenían uno o dos restaurantes más, dentro de los proveedores que ellos tenían, había un señor llamado Ray Kroc. Ese señor Ray Kroc era un proveedor de máquinas que utilizaban para batidos en el lugar. Por muchos años Ray Kroc fue proveedor de ellos, pero Ray siempre tuvo la visión de que este negocio era un negocio con un potencial muy grande, era un negocio con el potencial para expandirlo. En algún momento los McDonald's tienen la intención de generar el concepto de franquicia y lo intentan. De hecho, entonces tratan de contactar con algunos inversionistas en diversas partes de Estados Unidos. Sin embargo, por más esfuerzo que realizaron en su proceso, apenas lograron conseguir que 2 personas, si mal no recuerdo, adquirieran o se vieran interesados en adquirir la franquicia de su restaurante. Pero los McDonald's eran tan cortos de visión que incluso uno de estos cuenta la historia que sugirió el recibir la franquicia y utilizar su mismo nombre, McDonald's. Y ellos mismos le decían que no, que tomaran el restaurante con el modelo que ellos habían creado, pero que le pusieran el nombre que quisiera. Ellos no le veían valor de que utilizaran el nombre McDonald's siquiera en ese momento. Ray Kroc, por su parte, tenía una visión totalmente distinta. Lo que pasa es que Ray Kroc no tenía el capital para poder trabajar en ello. Y la historia cuenta que durante los años en los que Ray Kroc fue proveedor de los McDonald's, él se dio a la tarea de comenzar a ahorrar absolutamente todo el dinero, capitalizar todo el dinero que estaba haciendo con su pequeño negocio, con las máquinas de batidos, y buscar formas de generar aún más capital para ver en qué momento podía unirse a trabajar con los McDonald's. El resumen de la historia, para hacérselas un poco más corta, al pasar de varios años, Ray Kroc logra convencer a los McDonald's de que les permita trabajar con ellos en el concepto de la franquicia de McDonald's. Y un tiempo después incluso, Ray Kroc adquiere por completo la franquicia total de McDonald's. De hecho, es Ray Kroc el que logra no solo posicionar McDonald's a nivel de todo Estados Unidos en los diferentes estados, sino que es Ray Kroc el que exporta McDonald's fuera de los Estados Unidos. De hecho, como nota adicional, por ahí se dice que uno de los primeros países en el área de Latinoamérica, si no el primero que tuvo un McDonald's, fue Costa Rica. Pero bueno, es una historia que me encontré por ahí después del rebote.
El tema interesante acá, ¿cuál es? ¿Qué tiene que ver esto con el tema liderazgo? De hecho, tiene que ver muchísimo. Los McDonald's fueron personas visionarias, fueron personas emprendedoras. Los McDonald's fueron personas que sí alcanzaron, de hecho, un capital financiero impresionante. Eran de las personas más adineradas allá en los años 30, 40. Sin embargo, ellos se quedaron cortos en el campo de liderazgo, porque cuando ellos tuvieron que confrontar el tema de la influencia, el poder tener relación con inversionistas que pudieran comprar esa idea de negocios que ellos tenían, el poder transmitir esa visión de negocio de algo tan innovador y tan importante para otros inversionistas que pudieran hacer crecer esto, no lo lograron. Y de hecho, lo segundo es que en muy poco tiempo, en su pequeño esfuerzo de haberlo logrado, tras la negativa de varias personas, ellos desistieron. Entonces, cosa que fue contraria con Ray Kroc. Ray Kroc fue una persona que comenzó a trabajar, vio el potencial de este negocio, él ya tenía su propio negocio, pero sabía que no era el negocio que lo iba a llevar al nivel donde él quería. Pero Ray sí tenía la visión y sí tenía las habilidades de liderazgo para no solo ir a convencer a inversionistas, sino para haber convencido a los mismos McDonald's de que les permitiera entrar al negocio con ellos y posteriormente incluso de haberlos convencido de que les cediera la franquicia completa de McDonald's con todo y su propio apellido para él hacerse cargo de ese negocio que lo convirtió en un negocio multimillonario. Todo lo que Ray Kroc logró hacer con la franquicia McDonald's lo logró a partir de haber, si nos vamos a la escala anterior que les mostré, lo logró a partir de haber incrementado en esa área de trabajo hacia el éxito, ¿verdad? Todo lo que fueron las habilidades que él podría haber desarrollado hasta ese momento, venta, el conocimiento de negocio que ya tenía, pero todo el campo de influencia que él pudo desarrollar durante estos años para poder llegar a convertir eso, a partir de una pequeña inversión propia, en el imperio que llegó a convertirse. Entonces, Ray Kroc es el ejemplo, Ray y los McDonald's son el ejemplo vivo de esta ley del tope. Los McDonald's alcanzaron su tope de liderazgo y no pudieron crecer de ahí. Sí, les generó mucha riqueza, pero pudo haber sido muchísima más si hubiesen tenido la capacidad de superar ese tope y haber llevado ese negocio a otro nivel. Ray Kroc, por otro lado, comenzó de niveles muy bajos, como en la gráfica podría ser aquel que tenía un nivel 1 de liderazgo, pero invirtiendo poco a poco en ese proceso, logró llegar a tener un nivel de influencia tan alto que le permitió desarrollar un negocio de este tipo. Entonces, para ir cerrando esta ley, ¿me ayudas, Eduardo, con la próxima? Por cierto, es la foto de Ray Kroc, ya como dueño del McDonald's. La siguiente, por favor. Compartirles algunos tipos, algunos tips con respecto a cómo elevar nuestro tope. Y ustedes son personas que ya definitivamente están en ese proceso, dado el hecho que están en este proceso de formación, en esta certificación que se encuentra. Pero bueno, todos los días tenemos la oportunidad de incrementar nuestro tope. Aquí el tema es poder evaluar dónde están las oportunidades que yo tengo para ir más allá en el campo de liderazgo, sin dejar de lado todo lo que el día a día necesita y todo lo que es el proceso de formación en el que se encuentran, pero bueno, buscar maneras de levantar ese tope diariamente. Por ejemplo, tener algún tipo de blog, Facebook o demás que sigan, donde compartan enseñanzas de liderazgo que me permitan a mí ir aplicando poco a poco pequeños conceptos, que de por sí, como coaches, les puedo decir, todos y cada uno de esos conceptos de liderazgo que ustedes aprenden y aplican en su vida, el día de mañana van a poder verlo reflejado en sus clientes, en esas personas con quien ustedes van a trabajar como coaches. Es inevitable hablar de liderazgo, aunque la persona no lo mencione, aunque seamos coaches de vida, aunque seamos coaches de salud, es inevitable pensar que el liderazgo esté separado de ese proceso de coaching. No, eso no es posible. El liderazgo está día a día en cada uno de los procesos de coaching que hacemos y está en nuestra responsabilidad poder ayudar a esas personas a identificarlo. Entonces, otro concepto de repente es evaluar sus experiencias con reflexión. Tomar ese espacio en el día a día para reflexionar qué pasó el día de hoy, qué oportunidades tuve de ser una mejor persona, una persona de influencia, de haber ido más allá, en qué ocasiones lo logré hacer, en qué ocasiones no lo hice, y poder evaluarlas, porque se dice por ahí que hay un dicho que dice que la experiencia es la mejor maestra, pero eso es un dicho falso. En realidad es la experiencia evaluada, es la mejor maestra.
porque la experiencia como tal, si no se evalúa, pues perfectamente nos puede llevar a repetir una y otra vez los mismos errores y no crecer a partir de ellos. Es cuando evaluamos la experiencia que tenemos la oportunidad de ir más allá. Así que una buena recomendación es cada día tener un espacio de tiempo al final del día y poder meditar un poquito en cómo ha sido ese día, cómo ha impactado, cómo puede haber sido mejor, impactado mejor a otras personas. Por supuesto que la segunda casilla, ustedes son candidatos número uno y ya están en la posición número uno de ella, porque invertir en entrenamiento, pues por eso están ustedes en este proceso y los felicito por ello. Definitivamente el invertir en coaching y mentoría es importantísimo, y no solamente el hecho de invertir en coaching formándome como un coach, pero si hay algo en lo que puedo enfatizarles y con todo parto invitándolos a que desde ya lo consideren, es que por más certificaciones de coaching que ustedes logren tener, es estrictamente necesario tener un coach en su vida. Es sumamente valioso, sumamente importante, y un coach que no tenga coach eh, realmente está dejando pasar una oportunidad muy grande con respecto a aquellos que sí lo tienen, porque ustedes mismos saben el impacto como coaches y van a ir descubriendo el impacto que como coaches tienen en esas personas que confían en ustedes. Pero nosotros también somos personas, nosotros también somos humanos y tenemos un set de barreras limitantes, tal vez hasta más elevado que muchos otros. Necesitamos de una persona, de un coach que nos ayude a ir por ese proceso, a retar esas creencias y a confrontar esos temores propios que tenemos para poder llevar a otros. Que no es posible llevar a otros a un lugar donde nosotros mismos no hemos estado. Así que esa inversión es sumamente importante y eso nos permite elevar nuestro tope de liderazgo. Grupos de mentes maestras, no sé si ustedes han escuchado el concepto de masterminds, pero yo sé que con Eduardo pronto van a estar escuchando un poquito de eso, pues hemos tenido algunas conversaciones sobre ese tema. Los grupos de mentes maestras son grupos sumamente importantes donde tenemos la posibilidad de compartir en espacios de grupos pequeños, 10 personas, 8 personas, siempre enfocados sobre un tema en particular, pero enfocados hacia el crecimiento. Eso es como de alguna manera es como pensar en un coaching grupal con un enfoque un poco diferente, pero sumamente valioso. Recomiendo sinceramente hacer algo más allá de usted mismo, algo que normalmente evitaría, y voy a ponerlo en un plano muy sencillo. Si usted nunca ha hecho canopy porque siente que tiene temor de lanzarse en un cable de esos, lo invito a que confronte esos temores y se anime un día a tirarse en un cable canopy, porque es uno bien chiquitito, bien pequeño, pero trate de hacer normalmente cada día, cada semana, retarse a hacer algo diferente, algo que realmente sea un reto, valga esa redundancia, algo que normalmente no haría, porque eso nos permite a nosotros confrontar temores y nos permite incluso elevar ese tope. Buscar oportunidades de actividades diferentes que podrían generar un impacto en otros o simplemente en mí. Puede ser algo pequeño, pero algo que normalmente no estaría acostumbrado a hacer. Eh, Importante, piensa en alguien que haya llegado a elevar el tope en su vida. ¿Qué características lo convierte en un elevador de tope? ¿Quién es un elevador de tope? Yo no sé si tal vez a ustedes les ha pasado en algún momento una conversación con alguien, y ese alguien bien puede ser un coach si ya lo tienen, pero en muchas ocasiones yo recuerdo conversar con un amigo y simplemente por estar conversando con él, encontrarme como en 10 minutos de conversación me da suficiente material para pensar en un tema que me ha tenido varado todo el día durante la semana. Una persona que con dos palabras, con una frase, con un par de preguntas, le ayuda a usted a pensar diferente, le ayuda a usted a retarse y probar opciones distintas. Esas son personas que le ayudan a usted a elevar el tope. ¿Qué características tienen esas personas? Porque si usted logra identificar las características de alguien que le ayuda a usted a elevar su tope, para usted va a ser mucho más fácil replicar esas características y forzarse a elevar aún más su tope. Y por último, yo recomiendo, si ustedes no lo hacen, eso es un ejercicio bastante interesante. Yo sé que muchas personas tienen el famoso to-do list o la lista de cosas por hacer. Esa es bastante común y en todo lado la encontramos. Pero no sé si ustedes tendrán la lista de no hacer. Hacerse una lista de cosas por no hacer. Si les contara y tuviera tiempo de la cantidad de veces que he logrado aplicar esto en empresas y demás, y los resultados sorprendentes que genera, porque el solo hecho de hacernos una lista de cosas que sabemos que de repente drenan nuestra energía, que nos dispersan, que nos separan de nuestro enfoque, y crear esa lista, siendo conscientes de ello, al día siguiente me permite ser consciente de esa lista, volverla a ver y me ayuda a conseguir un mayor nivel de enfoque. Solo el hecho de tener una lista de cosas por no hacer
me permite identificar áreas que podría convertir en un premio. Por ejemplo, en las empresas se da mucho el tiempo que se malgasta muchas veces en las redes sociales, pero hay personas que han logrado hacerse dentro de su lista saber que incluyen redes sociales o Facebook dentro del no hacer o YouTube y convertirlo en un factor de premio. Entonces, si me logro enfocar 2 horas en el trabajo A, que es el trabajo más importante del día, pues me voy a dar 20 minutos de Facebook solamente para ver gatos persiguiendo láseres, leer frases que me gustan o lo que sea que me guste ver en Facebook. Y ya lo convierto en un premio, lo cual se convierte en un motivador para ser aún más productivo. Eso ayuda muchísimo, incluso a levantar nuestro tope. Eso también nos ayuda a desarrollar nuestro carácter. Entonces, en lo que es teoría, esto es lo que yo quería compartirles hoy. Me gustaría, tal vez si es posible aquí, Eduardo, abrir micrófonos y ver si de lo que he compartido hay alguna consulta y aprovechar para compartirles un poco de lo que ha sido también, pues, mi experiencia como emprendedor que de repente tal vez tengan alguna consulta al respecto y que creo que podría aportarles mucho valor en ese proceso de formación en el que se encuentran hoy día, también por supuesto en el campo del coaching. Perfecto, perfecto. Muy bien, compañeros, si gustan, podemos activar el micrófono, como Minor indica. Si hay alguna consulta, duda, comentario sobre lo que Minor ha expuesto en este momento, es muy importante aprovechar, ¿verdad? Yo creo que parte del aprendizaje que estamos teniendo en este momento es poder sacar a la luz todas aquellas dudas y consultas que podamos tener sobre el tema que estamos trabajando. Entonces vamos a ver, ¿alguna consulta? Buenas noches, don Maynor. Buenas noches. Gracias. Usted sí, doña Eduardo. Sí, doña Ana nos habla, don Minor, perdón. Sí, veo el nombre, Ana. Okay. Sí, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿En qué le puedo servir? Gracias. Usted nos podría mencionar algunos ejemplos. Usted mencionó un ejemplo de cómo levantar el tope diariamente. ¿Usted nos podría tal vez mencionar algunos ejemplos más? Muchas gracias. Claro, cómo no, con mucho gusto. Vean, por ejemplo, existen algunos libros que, bueno, ahorita se me ocurren un par de libros que son también de John Maxwell, por cierto, pero existen algunos libros de liderazgo que están escritos de manera que se hagan pequeñas lecturas diarias. Entonces, una forma buena de ir levantando ese tope es plantearse en su calendario un espacio, perfectamente puede ser al inicio del día, pero aún si fuese al finalizar el día, un pequeño espacio de lectura, particularmente sobre un tema de liderazgo. De esta manera he encontrado que es muy valioso. Por ejemplo, hay un libro que se llama Impulsa su liderazgo, de John Maxwell. Ese es un libro que viene pequeñas lecturas diarias para los 365 días del año. Esa es una forma muy sencilla. Una lectura de este tipo no le quita 5 minutos, de hecho, y le da a usted un contenido incluso hasta para trabajar el día. Yo en ocasiones, por ejemplo, tomo lecturas de esta al principio del día y a veces me da hasta para reflexionar y ver si comparto un artículo, comparto un video. Conforme nosotros vamos creciendo en este campo del coaching, comienzan a haber seguidores, comienzan a haber personas interesadas en crecer y poder compartir contenido de ese tipo. El solo hecho de compartirlo ya nos ayuda a nosotros a aprenderlo aún más. Entonces, esa es una forma que podría funcionar. Definitivamente en YouTube hay una serie de autores en el campo de crecimiento personal y en el campo de liderazgo con contenidos sumamente buenos y es otro espacio que se podría utilizar, que yo también lo utilizo de hecho. Tal vez aquí el tema es separar, mi recomendación tal vez sería separar un pequeño espacio de su día, pues obviamente no vamos a dedicar tampoco un alto porcentaje del día a pasar en esta formación y lo vamos a descuidar en los otros campos de nuestra vida, pero yo sí recomiendo setear un espacio de tiempo en su agenda y asignarle a ese espacio de tiempo una actividad X, llámese de repente seguir un blog de liderazgo. Yo por ejemplo quiero invitarlos, si después lo tienen a bien, a que sigan nuestra página liderdeterminados.com,
Ahí tengo un blog de liderazgo y estamos constantemente compartiendo algunos artículos, a veces algún video, siempre es contenido que tiene que ver con liderazgo, con coaching, con crecimiento personal. Entonces, este tipo de actividades ayudan muchísimo, pero la lectura definitivamente es una de ellas que sí, sí se las recomiendo de sobremanera. Perfecto, gracias. ¿Alguna otra consulta, duda, comentario? Quejas. Dudas, aprovechemos, saquémosle jugo a Don Minor, alguna duda. Vean que son varias leyes de liderazgo. Don Minor aquí nos está hablando una sumamente interesante, que parte de lo que nos invita el coaching es constantemente estarnos desafiando, estarnos incomodando. Realmente, ¿dónde estamos en relación con nuestro tope? Menciona esta ley, estamos todavía en una zona de confort. En muchas ocasiones no nos damos cuenta de eso. ¿Realmente estamos desafiando el tope o no nos hemos dado cuenta ni siquiera que lo tenemos? Con base a eso es importante que empecemos a generar un punto de reflexión o algún punto de consultas y aprovechar a Don Minor con base a la experiencia que él tiene, tanto a nivel teórico, ¿verdad? Pero también algo que nos va a compartir en un momento a nivel vivencial. Y si gusta, Eduardo, mientras se hacen a la idea de alguna consulta particular que tengan, me gustaría ir compartiéndoles un poquito. Quiero compartirles un poquito de cómo fue mi experiencia hacer esa transición, de donde yo me encontraba, cómo llegué al punto del día de hoy tener la empresa que gracias a Dios hoy tengo, pero cómo esto que les acabo de compartir definitivamente aplica. Y les voy a contar, yo trabajé 17 años para dos empresas multinacionales y puntualmente yo trabajé para Intel y para Hewlett Packard. La mayor cantidad de tiempo en esas dos empresas lo trabajé en el área de liderazgo, en el área de gerencia. Los últimos 8 años en Hewlett Packard fui gerente de unos departamentos de soporte técnico a nivel global. Tuve la bendición y el reto de tener a cargos bastante importantes, no solo en el reto como tal de la diversidad del soporte que había que hacer, sino la cantidad de personas y el reto que eso implicaba. Entonces, el tema con esto es que conforme yo fui involucrándome en este campo, que inicialmente no era mi campo, yo había estudiado otras carreras, yo no tenía, incluso inicialmente no tenía esa visión de llegar a trabajar en jefaturas, ni mucho menos, pero bueno, el destino me fue llevando por ahí, yo fui encontrándole gusto a eso. Yo sí me fui dando cuenta de que poco a poco al estar interactuando con personas, me estaba quedando corto en ese campo de relaciones, de comunicación, de influencia, cómo conseguir que las personas hagan eso que yo necesitaba que hicieran, pero que lo hicieran de forma voluntaria, no porque yo era el jefe, no porque fuera ese jefe hostigador que molesta, sino porque quisieran hacerlo. Entonces eso me fue impulsando a encontrar, a buscar qué más existía, qué podía hacer para crecer en ese campo. Eventualmente, por allá del año 2011-2012, me vinculé en un proceso ahí de estudio con la parte de formación académica del Instituto Tecnológico y saqué una certificación con ellos en liderazgo y motivación. Para entonces yo trabajaba como gerente en Hewlett Packard. Saqué esa certificación, ya eso me dio un set de herramientas. Era una certificación que si hoy la veo yo diría que es una certificación básica a este punto, pero es una certificación necesaria para alguien que no se involucraba en el campo de crecimiento personal. Y en su momento me dio herramientas muy valiosas, muy importantes, que obviamente comencé a aplicar en el día a día de mi trabajo. Pero ya desde ahí yo comencé, quizá desde antes, pues ya tenía la espina de que en algún momento yo quería llegar a tener algo propio. No necesariamente yo me visualizaba como quien dejara el campo corporativo, pero sí visualizaba llegar a tener algo propio a futuro, sin tener claramente identificado qué podría ser. A partir de ahí, pues comienza a mejorar las habilidades de liderazgo, comencé a involucrarme aún más, entonces ya me empecé a involucrar en seminarios, empecé a encontrar ciertos cursos que llamaban la atención, a lo interno de la compañía era el minor insistente que andaba rastreando por todo lado qué clase de cursos habían, qué tipo de cursos habían, ya fuera dentro, fuera, y que la empresa pudiese patrocinarme, todo con el fin firme de incrementar mis herramientas, mis habilidades para trabajar con mis equipos. Y así empecé a involucrarme, empecé a sacar cursos de
de Franklin Covey, algunos cursos internos dentro de la empresa muy buenos en liderazgo, en oratoria. Empecé a descubrir un abanico de áreas que yo no había explorado y que me encantaba desarrollar y que obviamente en el día a día me estuvieron funcionando. Desde el 2012 yo decidí crear un muy pequeño y sencillo blog llamado líderesdeterminados.com. Ya entonces sí lo creé con una visión un poquito grande, por eso lo puse en plural, líderes determinados, teniendo un concepto algo grande, aunque no tenía idea para dónde iba a llevar eso. Pero lo que hice fue empezar sencillamente a compartir retos de liderazgo, de gerencia que tenía en su momento. Y por ahí del 2012 a 13 yo escuché de un proceso de certificación que existía en Estados Unidos en liderazgo, me llamó muchísimo la atención, pero era sumamente costoso, estaba totalmente fuera de mis expectativas, no de mis expectativas, pero estaba fuera totalmente de mi bolsa, no había forma de que yo pudiera pagar eso en ese momento. Sin embargo, me di cuenta de la certificación de John Maxwell y desde entonces me quedó eso en la cabeza, yo sabía que en algún momento tenía que hacer algo al respecto. Yo continué creciendo, fueron muchos los cursos, fueron muchas las formaciones, fueron muchos los errores cometidos como gerente, pero fue mucho la exposición. Ya para el 2012 yo me había involucrado con el coaching a lo interno dentro de la empresa, supe de coaching, aprendí de coaching, me desarrollé internamente, comencé a aplicarlo con mis equipos y comencé a aplicarlo como formador en coaching dentro de la empresa. Y por ahí en el 2014 tomé la decisión de certificarme con John Maxwell, de vincularme a su proyecto global y dar ese tremendo paso. Y digo tremendo paso porque créanme que para el 2014 cuando hice esto, tampoco tenía el dinero para hacerlo. La verdad es que a ese punto lo que sí tenía era la convicción de que yo necesitaba hacer algo aún más grande, de que ese concepto que había crecido en el 2012, que había nacido en el 2012, tenía un rumbo más definido y definitivamente sabía que tenía que hacer algo distinto. Entonces, pues en esa ocasión recuerdo que para Semana Santa de ese año, pues tomé la firme decisión de inscribirme a esa certificación con mi gran amiga Mastercard y Visa y y sí, fue un salto de fe porque era un reto y un susto bastante grande. Yo sabía que me estaba poniendo un monto bastante importante ahí en una tarjeta de crédito y si uno sabe un poquito del manejo de tarjeta de crédito, eso depende de cómo usted lo maneje, no es muy sano, así que había que hacer algo al respecto, pero había que hacerlo. Y bueno, ese fue un gran paso. Todo esto se los cuento porque si ven, al pasar de varios años, ese crecimiento de la gráfica que yo les mostraba, yo había crecido mucho internamente, yo había crecido mucho en conocimiento técnico, yo tenía mucho conocimiento técnico, tenía mucha experiencia laboral, tenía incluso exposición fuera de las empresas para las que trabajaba de una u otra manera, había cultivado mucho conocimiento, mucha habilidad, pero no fue sino hasta ese entonces cuando yo tomé la decisión de vincularme con el proceso del TEC y de ahí en adelante otro montón de certificaciones y cursos, que empecé a desarrollar la gráfica en el campo del liderazgo y conforme más incrementaba ese conocimiento, más grande se hacía el impacto que yo lograba crear y más grande se hacía el abanico de oportunidades que yo encontraba hasta ese momento llegar y decir, bueno, pues me voy a unir con John Maxwell. Y la historia con esa certificación, pues bueno, en agosto del 2014 viajé, terminé de certificarme con John, el plan era volver certificado y trabajar un año más en la empresa para luego salir por completo a lo que era mi empresa, que ya en ese entonces funcionaba parcialmente, algunas charlas, algunos talleres, no tenía clientes de coaching para nada, era solo coaching a lo interno de la empresa, pero externamente no tenía. Pero bueno, la idea era desarrollar esa idea, ese concepto en el siguiente año, después de certificado y salir. Sin embargo, en realidad yo volví en agosto, finales de agosto volví a Estados Unidos y a finales de septiembre de ese mismo año puse la renuncia y para diciembre estaba saliendo de la empresa para dedicarme ya por completo a mi negocio. Y eso ya de finales del 2014 a la fecha, estamos hablando de que vamos a cumplir ya los 2 años de estar 100% dedicado para la empresa, pues puedo decirles, amigos, que ha sido toda
todo otro gran aprendizaje, otro gran reto. Eso es como haber agarrado el cuadrito ese, la escala que les mostré y haberla puesto de nuevo en ceros y comenzar con todo el bagaje ya aprendido antes y la experiencia, pero como emprendedores ya en un enfoque totalmente distinto. Y si algo puedo decirles es que ese concepto del tope de liderazgo definitivamente aplicado en todo momento desde que yo soy consciente de ello y todavía hoy día sigue siéndolo. Por eso es que si tengo la oportunidad de hablar un poquito de liderazgo, comienzo por hablar de esta ley porque es fundamental. Todo lo que ustedes están haciendo hoy, más allá de los planes que ustedes individualmente tengan, sea que en algún momento, sea ahora o sea más adelante, pretendan independizarse, sea que no tengan eso en sus planes y su intención de estudiar coaching sea para aplicarlo a lo interno en los lugares donde laboren, de cualquier forma que sea, el crecimiento que hoy están teniendo es fundamental y la idea es no detenerlo. Ustedes van a encontrar que el abanico de oportunidades cada vez se va a hacer más grande y es riquísimo ver cómo desde ese punto de vista de crecimiento personal y como emprendedores se nos abre tanta oportunidad en el mundo realmente, literalmente a partir de esta carrera que ustedes están escogiendo. Entonces, pues ahí les comparto un poquito esa historia. Ha sido un gran reto, estos 2 años han sido una cosa interesantísima. Este año ha sido un año sumamente bueno, pero debo decir que el primer año fue lo más sufrido que he tenido yo, no sé en cuántos años de vida. Toda una gran experiencia. Sin embargo, hoy puedo compartirles que no necesariamente tiene que ser de esa manera. Si hoy les puedo compartir historia de ese primer año tan sufrido, les puedo decir que fue en mucho por falta de un acompañamiento. Y uno de los grandes errores que yo creo que yo se lo comenté a Eduardo un día conversando con él, creo que haciendo un poco de catarsis de mi parte, uno de los grandes errores que yo cometí a la hora de independizarme y que me costaron caro durante ese año fue que invertí en diferentes áreas para mi negocio. Invertí en plataformas, invertí en exposición, en mercadeo, muchas cosas, pero no invertí en mi coach, no invertí en mi coach, y eso es como casa de oro, cuchillo y palo. Fue hasta que yo invertí en un coach que inmediatamente el negocio tuvo un giro por completo. Pero bueno, eso es un poquito de esa historia que les quería compartir. No deseo robarles mucho tiempo. Yo no sé si y espero que sea pues de alguna forma algo de valor, Eduardo, Claro, pero si claro. tendrán alguna consulta por ahí que les pueda ayudar con todos. Claro, claro. Compañeros, ¿alguna consulta, comentario de esta experiencia que nos ha compartido Minor el día de hoy? Está muy callado, seguro es por el frío. Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda? Don Eduardo, yo tengo otra consulta. Sí, señora. Don Maynor, dígame una cosa, ¿cómo sabe uno su nivel de liderazgo? ¿Cómo uno lo puede determinar? ¿Cómo lo podemos medir para saber dónde estamos? Gracias. Claro, es una excelente pregunta, de hecho, es una excelente pregunta. Bueno, ya que lo menciona, yo le puedo facilitar a Eduardo para que lo comparta con ustedes un documento, un Excel que yo hice. Ese libro que les recomendé, el mismo las 21 leyes del liderazgo, en uno de sus apéndices tiene una evaluación de liderazgo. Es sumamente sencilla. Por cada una de las leyes hace 3 preguntas y cada pregunta es evaluada del 0 al 3. Después de sacar los totales, eso le da a uno por ahí un valor final y le permite tener una perspectiva de cómo están esas bases de liderazgo. Yo con muchísimo gusto le voy a compartir, Eduardo, esta herramienta que tengo, que yo la creé ahí para trabajarla con mis grupos, para que la pueda facilitar para ustedes. Y es una herramienta en Excel muy sencilla, es una serie de preguntas, ustedes van a poder llenarlo y gráficamente les va a permitir ver en las diferentes áreas que abarcan por lo menos estas 21 leyes, cómo está su propia autoevaluación. Aquí hago una salvedad interesante. Algo que sucede normalmente en un principio es que al ser una autoevaluación es solamente mi perspectiva, esa evaluación tiende a salir muy alta, por lo menos en muchos campos. En algunos somos como un poquito conscientes y nuestra evaluación sale bajita, pero hay muchos campos donde nosotros, bueno, la primera vez que lo hacemos, pues a mí también me pasó, y normalmente le pasa a las personas que están en algunos cursos conmigo,
terminan sacando una evaluación muy elevada. Y es como mi propia perspectiva de liderazgo es muy buena. Con el pasar del tiempo, si estamos en un curso, ya después volvemos a repetir la evaluación y vemos cómo la nueva evaluación baja. Y eso ya es una evaluación más real. Entonces, en este caso, como no estamos en un curso, lo que yo les sugiero, si les es posible y desean retarse en ese sentido, es hagan ustedes la autoevaluación, no la compartan con nadie, véanla para sí mismos, a ver qué valores se encuentran interesantes, pero compártanle en el documento a alguien de confianza que ustedes consideren que pueda ser objetivo y que les pueda compartir una evaluación objetiva. Y pídanle que les haga el gran favor de evaluarles, y puede ser 1, 2, 5 personas con esa herramienta. Y comparen el resultado que le dan con el que ustedes tienen. Creo que eso puede ser muy revelador. Perfecto, gracias. ¿Alguna otra consulta, compañero? Si no, tal vez, Manu, me gustaría tal vez que nos hablaras un momento de abanicos de posibilidades que tenemos los coaches en formación para poder seguir afinando las habilidades que mencionábamos hace un momento. No sé si puedes mencionar sobre el evento que viene próximo. Claro, con mucho gusto, Eduardo. De hecho, esto es algo que me encanta poder compartírselos. En el campo del coaching, en el que nos encontramos, hay un factor en común que he encontrado en los diferentes procesos de certificación, y es que, por lo menos yo lo viví, a mí me pasó y he encontrado que le pasa a muchísimas personas, y es que salimos con muy buenas herramientas en cuanto a formación como coaches, cómo dirigir, cómo acompañar a una persona, cómo ayudarle a ir retando esas barreras, etcétera. Todo lo que logramos aprender en estos procesos de certificación, que sé que ustedes están llevando, es muy valioso, muy bueno, pero hay algo que es como el eslabón perdido, le llamo yo, que nos queda después de salir certificados y ya estamos listos, y es cómo convierto esto, cuál es el siguiente paso para convertir esto de repente en un negocio. Y si no me quiero dedicar del todo a esto, ¿cómo hago yo para profundizar aún más con mis clientes, a llevarlos a profundizar más en sus experiencias, a tener resultados más impactantes, y a la vez cómo hago para que esto se vea de una u otra manera rentable? En este momento hay mucho recelo en hablar de negocio cuando se habla de coaching, sin embargo es una realidad. Quiero contarles que precisamente hace poco tuve la oportunidad, hace cuestión de 3 semanas, tuve la oportunidad de regresar de un proceso en California, en el que me andaba preparando, y ahora para el 11 de noviembre tenemos un evento específicamente para coaches. Es un evento intensivo, es un evento de 3 días, inicia viernes, termina domingo, donde lo que vamos a trabajar son diferentes propuestas, todas en torno a cómo desarrollar un negocio exitoso de coaching y cómo crear un impacto profundo en los clientes. 2 áreas que se van a ver por completo en este evento. ¿Cómo logro yo crear un negocio exitoso de coaching sin necesidad de utilizar las redes sociales, sin toda esa bulla y ese boom que hoy día está encima de que todo el mundo tiene que tener un website, de que todo el mundo tiene que estar manteniendo una página de Facebook 3 o 4 veces al día para que tenga un negocio exitoso, que tengan una base de datos? Quiero contarles que realmente yo, como les dije hace poquito, en el primer año sufrimos mucho tratando de levantar el negocio, fue muy difícil, y en el campo de coaching no fue la excepción. Era muy difícil conseguir un cliente estable, un cliente comprometido, incrementar la cantidad de clientes, todo eso fue muy complicado. Sin embargo, cuando mi coach me presentó con este modelo de negocio, está basado en un libro escrito por precisamente este señor en el que yo andaba en el evento en Estados Unidos, Rich Liebing, encontré una filosofía sumamente interesante. Yo la empecé a poner en práctica con el acompañamiento de mi coach, y realmente fue impresionante. Fue en un término de 2 meses en el que yo logré ver un cambio donde en 2 meses tenía los ingresos que no había logrado tener en los últimos 6 meses o en el año anterior, como muchísima más razón. Entonces, ha sido tan impactante que decidí invertir en viajar a Estados Unidos a estar en este evento, y estoy tan fascinado en el impacto que esto tiene y el cambio de paradigma que genera en coaches, que decidí crear un evento acá en Costa Rica para compartirlo. Así que yo sé que por ahí tal vez, Eduardo, tú puedes compartir un poquito de información de la página web y demás a claro, todos, pero sí quería comentarles que dentro de herramientas de coaching hay mucho que van a poder encontrar. Hay hay otras áreas de certificación, por supuesto, hay otros tipos de coaching, está el mismo enfoque
programación neurolingüística, el odontológico, etcétera. Pero al final de cuentas, ustedes al salir de esta certificación ya son coaches y tienen absolutamente todo lo necesario para cambiar la vida, para cambiarle el mundo y la vida a una persona y una persona a la vez a muchas personas. Y todo lo que necesitan para hacerlo está dentro de las herramientas que están adquiriendo en este proceso de certificación. Lo sé porque he visto y yo he revisado por completo ese proceso que ustedes están llevando y me parece que es un programa muy, muy bueno el que ustedes están recibiendo. Pero me encanta la oportunidad de compartir con ustedes esta formación porque es como ese eslabón que yo hubiese deseado que me dieran cuando salí de HP, porque me hubiera resuelto y me hubiera quitado un montón de pesadillas de encima. Y ahora, bueno, me alegra mucho tener la oportunidad de poder compartirlo. Entonces, si van en algún momento a considerar sobre un siguiente paso en su proceso de formación para seguir elevando su tope precisamente, yo les recomiendo que una de las áreas que encuentren es el área de cómo hacer próspero su negocio. Porque les aseguro que aunque ustedes hagan coaching de vida, se van a topar en el día a día del coaching con sus clientes que una de las principales áreas donde las personas llegan a mencionar en los procesos de coaching son el tema de dinero y el tema de negocios. Ya sea cómo hago yo transición de donde estoy a emprender el negocio que siempre he soñado o cómo hago yo para ganar más dinero porque el dinero que tengo no me alcanza. Y eso me genera problemas en la familia, me genera problemas por todo lado. En mi experiencia les puedo decir, es una de las principales problemáticas que se encuentran. Entonces, ¿qué mejor manera de poder ayudar a alguien con un proceso de coaching siendo una persona que ya ha podido pasar por ello y que tiene todavía más claro y más conciencia de cómo se puede salir de esto, aunque no se sea coach? Entonces sí, invitarlos por ese lado, Eduardo. Y de paso, Eduardo, invitarlos a todos a que nos acompañen por ahí en un grupo que creamos para coaches en Facebook. Claro. Porque en ese grupo estamos compartiendo videos específicamente para coaches, estamos compartiendo artículos, todos específicamente para coaches. Ya vemos como 50 personas, lo abrimos hace como 2 semanas y ya somos 50 coaches por ahí en el grupo. Perfecto, perfecto. Yo les voy a compartir a los compañeros la información del evento para que ustedes puedan estar enterados. Y como menciona Minor, es una muy buena oportunidad. Parte de la responsabilidad que tiene la empresa en este proceso, que tal vez en algún momento no se hizo en los procesos anteriores, pero sí vimos con base a la experiencia de esos procesos que es importante brindar un poco más de valor a los participantes que salen formados en la temática del coaching. Y parte de esa responsabilidad que tenemos como empresa y no dejarlos a su suerte cuando terminen la certificación es que ustedes mismos tengan un plan B, un punto de apoyo al finalizar el proceso que les pueda seguir aportando valor, ya sea que estén dedicando, como menciona Minor, a su propio negocio de coaching o que a nivel interno quieran seguir explotando más las habilidades de coaching que se necesitan para mejorar la relación con sus jefes, con sus compañeros de trabajo, con sus colaboradores, etcétera. Y en Minor pues hemos encontrado esa empresa amiga, ese apoyo, esa confianza, donde a ojos cerrados podemos recomendarles que después de estar con nosotros también pueden continuar un proceso con él y también verse beneficiados al final de cuentas de todo el conocimiento que la empresa amiga puede aportarles. También mencionarles que bueno, tenemos una sesión este sábado, ¿verdad? Creo que tenemos programada otra sesión, 8:30 de la mañana, donde vamos a hablar un poquitito de los mastermind que mencionaba ahora Minor en esta parte de cómo levantar nuestro tope, qué es un mastermind, qué es un grupo de enfoque, en qué nos puede aportar más en nuestro proceso de formación. Y también voy a solicitarle a Minor en ese espacio que nos hable un poquitito también de lo que son los Toastmasters, que es otra metodología que nos puede ayudar muchísimo a mejorar nuestros procesos de comunicación y oratoria. Entonces es para que ustedes vean, compañeros, de que capacidades de formación, de aprovechamiento, de seguirnos redefiniendo y convirtiéndonos en mejores profesionales, hay muchas. Lo único que necesita es una decisión para poder aprovechar, ¿verdad? No sé si en este momento hay alguna duda, alguna consulta, sino para ir cerrando. Podemos activar el micrófono si alguien tiene alguna pregunta, ya sea sobre el evento, sobre la parte teórica que vimos. Vamos a ver. No, parece que no. Igual recuerden que está el grupo de WhatsApp. Yo les voy a pasar la información de
las actividades que vamos a estar organizando, ¿verdad? Y Minor, estamos, si Dios lo permite, para este sábado. Claro que sí, con muchísimo gusto. Por ahí veo Walding que escribió gracias en el chat. Las gracias a usted y a todos los que nos acompañaron esta noche. Gracias, Eduardo, por este espacio. Y si me permiten 30 segundos, nada más Claro, deseo eh, una vez más felicitarlos por estar en este proceso, que a mí me encanta ver personas comprometidas en desarrollarse y crecer en estos campos. El crecimiento personal se convirtió en mi día a día desde hace varios años y me fascina ver eso, motivarlos porque hoy, independientemente del enfoque hacia donde ustedes vayan, sea este crear su propio negocio o seguir en su empresa, eh, el tener la posibilidad de ser un coach y tener a una persona frente a ustedes es la posibilidad de cambiar el mundo. Y yo lo digo, sinceramente lo creo. Cada vez que tenemos la oportunidad de sentarnos con alguien, hacer un proceso de coaching, una sesión de coaching, es la oportunidad perfecta para coger una página en blanco y escribir un texto hermoso. Ustedes tienen la oportunidad de cambiar el mundo y de cambiar su mundo. Así que eh, sigan adelante, los felicito, cuenten conmigo. Ya lo decía Eduardo, pues es una empresa, más que una empresa Minor Arias, cuenten con Minor como un amigo. Si les puedo ayudar en cualquier cosa, créanme que estoy a la orden, será un placer. Si tienen alguna consulta en particular sobre el coaching, sobre el negocio del coaching, sobre el tema de liderazgo, cualquier campo, cualquier área, incluso si sobre el mismo tema de actual, ustedes hay una conversación, un proceso, no sé, una misma sesión de coaching que quisieran tener, por favor, se los ofrezco con toda sinceridad. Siéntanse en la libertad de contactarme y con todo gusto podemos tener una conversación. Si hay algo que les pueda servir, será un verdadero placer. perfecto. Gracias, Minor, como siempre, muy valioso tu aporte, tus conocimientos y sin lugar a duda, pues has aportado muchísimo valor para el día de hoy. Compañeros, muchas gracias a ustedes por su atención. Como mencionábamos, ahora nos vemos, si Dios lo permite, este sábado a las 8:30 de la mañana para que puedan coordinar su agenda, ¿verdad? Es parte de este proceso. Igual se les estará enviando el link en la compañía respectiva un día antes para que puedan ingresar. La sesión del jueves entonces se traslada para este sábado. Recuerden que esta semana estamos casi que a sesión doble, ¿verdad? Siempre trabajamos una sesión por semana, pero aprovechando el apoyo y la mano amiga de Minor, pues vamos a agarrarnos no únicamente de la mano, sino de todo el codo. Y vamos a tener también otro ratito el sábado para que pueda compartir con él otro tema interesante, que es esta parte de los Mastermind y los Toastmasters. De mi parte, muchas gracias a todos y que pasen una feliz noche. Hasta mañana.